Queridos hermanos, como diáconos o sacerdotes, estamos invitados con frecuencia a predicar en la Santa Misa. Los domingos tenemos 2 lecturas y el Evangelio. Una buena idea es tratar de buscar un hilo conductor, un tema que una o conecte las lecturas. Con bastante frecuencia en los domingos hay un tema más o menos fácil de descubrir que une la primera lectura y el Evangelio. La segunda lectura a veces es más difícil. Eso se nota en el caso de hoy. La primera lectura nos habla de un profeta. Propiamente la vocación de un profeta es la historia de un hombre llamado Jonás. Y él es enviado a predicar la conversión en una ciudad pagana, gigantesca y cruel, llamada Nínive, la capital del imperio de los asirios. Es una vocación de profeta. En el Evangelio aparece también vocación. Es Cristo que llama a 2 hermanos, Simón y Andrés, y luego otros 2 hermanos, Santiago y Juan. Así que es evidente la conexión entre la primera lectura y el Evangelio. La segunda lectura, sin embargo, tiene un atractivo que no deberíamos dejar perder. Esta segunda lectura, tomada del capítulo 7 de la primera carta a los Corintios, nos habla de no apegarnos mucho a las cosas. Por eso dice: los casados como si no lo estuvieran, no te aferres demasiado a tu condición de casado, a los bienes, a la dulzura, al descanso que te trae tu matrimonio. Los que poseen como si no poseyeran, los que negocian como si no negociaran. Es un lenguaje un poquito extraño, pero si uno lo reflexiona un poco, tampoco es demasiado raro. Lo que está diciendo Pablo es que no debemos aferrarnos demasiado a las características de este mundo donde todo es tan pasajero, donde todo es tan fugaz. Pablo quiere que nos aferremos a aquello que realmente permanece, es decir, al Señor y a su plan, que es el que permanece. Así que un poquito el desafío que quiero que nos planteemos hoy es cómo relacionar ese tema que traen la primera lectura y el Evangelio, que es el tema de la vocación, y lo que nos plantea la segunda lectura, que es el tema de la fugacidad del mundo presente. Pues resulta que sí hay una conexión, claro que la hay, porque la fugacidad del mundo presente nos obliga a preguntarnos realmente para qué vivimos, para quién vivimos, cuál es el propósito de nuestra vida. Y podemos decir que esa segunda lectura nos obliga a todos a encontrar nuestra vocación primera, es decir, el porqué y el para qué de nuestra existencia. Es como si Pablo nos estuviera diciendo, más allá del hecho de que eres casado, más allá del hecho de que disfrutas del mundo, más allá del hecho de que acumulas unos bienes, ¿qué es lo que no pasa cuando todo parece pasar? Cuando todo es pasajero, ¿qué es lo que no pasa? ¿Cuál es el ancla donde está aferrada tu vida? Esta expresión del ancla es muy bonita, está en la carta a los Hebreos, donde dice que el cristiano tiene su ancla en el cielo. Y yo creo que por ahí va la cosa. Es decir, nuestra vocación más profunda, lo que nosotros seremos para toda la eternidad, no es comerciantes. Como diría San Agustín, llegará el momento en el que ya no tendrás ni que comprar ni que vender, ni siquiera tendrás pobres a los cuales alimentar o gente sin ropa a la cual vestir. Todo eso pasará. También el mismo Pablo nos dice en la misma carta a los Corintios, nos dice
que hasta la fe y la esperanza pasarán, y nos dice, hay una que no pasará, y esa es la caridad, ese es el amor. O sea que la segunda lectura en el fondo nos está invitando a que nos preguntemos cuál es nuestra vocación más profunda, y la respuesta es que nuestra vocación más profunda ni siquiera está en el oficio que yo tengo. Por ejemplo, soy comerciante. Mi vocación más profunda ni siquiera está en las relaciones que me pueden parecer más estables. Por ejemplo, tengo un esposo, tengo una esposa. Mi vocación más profunda tiene que ir pegada a esa ancla de la carta a los Hebreos. Mi vocación más profunda tiene que hundirse en la eternidad del amor de Dios. Y cuando nosotros nos aferramos a esa eternidad, a ese amor, empezamos a vivir de una manera nueva. El mismo San Agustín tiene una frase muy bella. Él repite esta pregunta, quid hoc eternitatem, que se traduce, ¿qué tiene que ver esto con la eternidad? El cristiano es una persona que aprende a cuestionar todo, y en el mejor sentido de la palabra aprende a relativizarlo todo, como pide ese texto de 1 Corintios 7. Aprende a relativizarlo todo en función de esto que va a quedar, qué es lo que realmente vale la pena de aquí, qué es lo que permanece de aquí. Es una clave interesante de vida cristiana, y es la vocación que todos tenemos como seres humanos y sobre todo como bautizados. Porque cuando uno habla de vocación, fácilmente piensa que vocación es la que tienen los religiosos o las religiosas, vocación es la que tienen los sacerdotes, pero al hacer el contraste entre estas tres lecturas de hoy, nos damos cuenta que en el fondo, el mismo Dios que llamó a Jonás, el mismo Jesucristo que llamó a Simón y a Andrés, a Santiago y a Juan, es el que nos está llamando a nosotros, para que también nosotros nos hagamos la pregunta y encontremos la respuesta. ¿Para qué estoy sobre esta tierra? La pregunta de San Agustín, quid hoc eternitatem, también nos resulta profundamente liberadora. A lo largo del día de hoy hemos hablado, por ejemplo, de perdones y hemos hablado de sanación. Y fíjate que esto tiene mucho que ver con lo que nos ofrece esta lectura. La persona que está enganchada, enredada en un resentimiento, le está dando demasiada importancia a algo que en realidad no la tiene. Quid hoc eternitatem, ¿esto qué tiene que ver con la eternidad? Es decir, esa pelea que yo tengo con mi primo, esa discusión que ya lleva varios años con mi hermano, esa falla que cometió mi esposa, esa decepción que tuve con mi hijo, de verdad ese problema merece que yo le dedique 20, 30, 50 años de mi vida, la única vida que tengo y que no volverá jamás. De verdad vale la pena que yo me empeñe tanto en que voy a aumentar mi dinero y voy a ganar más dinero, si al final nada de eso va para la eternidad. Decía el Papa Francisco, no he visto el primer funeral con camión de mudanzas. Entonces la pregunta profunda por la eternidad y la conciencia de que las cosas de este mundo pasan y pasan fugazmente, nos lleva a encontrar nuestro verdadero centro de gravedad. Nos ayuda a centrarnos en el Evangelio, a centrarnos en la caridad, a centrarnos en el servicio, a dejar atrás las discusiones tontas, a dejar atrás los resentimientos pueriles, a dejar atrás lo que no vale la pena y a centrarnos en el Dios que lo vale todo. Hay una santa colombiana, Santa Laura Montoya, fundadora de una comunidad de religiosas misioneras, y una frase de Santa Laura ha impactado profundamente mi corazón. Dice ella, yo dejo que pase lo que pasa y yo me aferro al que no pasa. Yo me aferro al que no pasa. Eso es lo propio del cristiano. Hermanos, llevémonos de este hermoso retiro, llevémonos esa consigna. ¿A qué le estoy dedicando mi vida? ¿Cuáles son mis discusiones? ¿Cuáles son mis intereses? ¿Cuáles son mis resentimientos? ¿Cuáles son mis búsquedas? Esto nos sirve a todos. Esto nos sirve a todos. Por ejemplo, para nosotros religiosos y sacerdotes, qué palabras tan duras tiene a veces el Papa Francisco criticándonos a nosotros para que nos corrijamos. Y dice el Papa, hay clérigos, hay sacerdotes que se pasan la vida tratando de llegar a la siguiente parroquia, a la parroquia del siguiente nivel, que me mejoren.
cada vez más cerca del centro, cada vez con más poder, cada vez con más importancia. ¿Y qué vas a llevarte de todo eso? Es decir, en ese afán, en esa codicia, en ese buscar cómo te superas a ti mismo y cómo llegas al próximo nivel, en ese afán de hacer carrera. ¿Eso para qué te sirve? Para la eternidad, nos pregunta el Papa a los sacerdotes. Entonces es muy importante que todos, habiendo vivido este retiro, nos dejemos golpear un poco por esta palabra, interpelar por esta palabra que nos invita a ser más auténticos en nuestra respuesta al Señor, a dejar que pase lo que pasa y aferrarnos a Él, o como dice la carta a los Hebreos, poner bien segura el ancla en el cielo y decir, para allá voy. Jesús mismo dijo, yo me voy, pero me voy a prepararles un lugar. Cuando esté listo, vuelvo por ustedes. Piensa en eso. Tienes permiso de imaginar el cielo como una casa preciosa con muchas habitaciones, y hay una que ya tiene tu nombre. Esa es tu verdadera casa. No te aferres demasiado a las peleas, los egoísmos, las intrigas, la transitoriedad que muy pronto se disuelve en la nada. Aférrate al que pertenece, al que permanece y al que tú perteneces. Así nos lo conceda el Señor por su misericordia. Amén.